Estamos con Hernán Iglesias Silla, es dirigente político, es periodista, es escritor. Muchos lo conocen porque fue además subsecretario de Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el gobierno de Mauricio Macri. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a charlar de todo un poco, pero de política y de comunicación sobre todo. Sabes que esto es para DIRCOMSNet, que es un medio que va dirigido sobre todo a gente que se dedica a comunicación de empresas, comunicación política, comunicación corporativa en general. Quizá una pregunta para romper el hielo, política, no de comunicación, después vamos a temas de comunicación también. ¿Qué te parece que hicieron especialmente bien y qué hicieron no tan bien en el gobierno de Cambiemos? ¿Con respecto a temas de comunicación o de...? No, de política, o como después entramos en comunicación, pero ¿qué se hizo bien en el gobierno? ¿Qué se hizo menos bien? Es una pregunta de la que podría escribir 300 páginas, ¿no? Pero para empezar, creo que un logro que se irá viendo con el tiempo, ¿no? A medida que pasan los años y se van asentando las percepciones y los sentidos comunes, es haber demostrado que se podía gobernar de una manera distinta, con una cultura del poder distinta, con una cultura política distinta, y un poco para eso, para lo que nos habían votado en realidad, ¿no? O sea, nosotros en 2015 tuvimos un mandato más claro en lo político y en el estilo de gobierno que en el de cambio económico, y esa generó un poco las disrupciones que tuvimos cuando llegamos al gobierno, que encontramos una situación que necesitaba una transformación de régimen económico para la que no nos habían votado. Después están los errores sobre si debimos contar esa situación con más énfasis o no, si subestimamos esa situación o no. Yo creo que las dos hipótesis son a medias correctas. A medias digo porque hay muchos trade-offs y muchas decisiones, muchas idas y venidas de cuestiones que salieron bien dentro de ese paradigma, pero haber terminado el gobierno, digamos, con esa cultura política, digo, y haber terminado el gobierno sin un trauma posterior, ¿no? El primer gobierno en 100 años no peronista en hacer eso, que deja al mismo tiempo una porción de la sociedad muy importante representada por una coalición que sigue unida, que comparte valores y que está dispuesta que mantiene su vocación de poder para volver al gobierno en 2023, me parece un logro muy importante. El gobierno ha hecho todo lo posible por conseguir causas de corrupción sobre funcionarios del gobierno pasado y no las está encontrando, en parte porque no hay, en buena parte digo. Y eso me parece que cuando la gente lo vea y pueda comparar con la actitud del gobierno con respecto sobre todo al kirchnerismo, después podemos debatir cuánto de kirchnerismo hay en este gobierno, creo que eso se va a poner en valor a medida que pase el tiempo. Y lo peor es no haber logrado los resultados económicos que habíamos prometido al principio, ¿no? Nosotros dijimos que la situación era delicada y era difícil y que con un esfuerzo de toda la sociedad íbamos a lograr dar vuelta a la situación y que para el final del mandato estaríamos con la economía ordenada y preparada para crecer 20 años, y ese camino no lo logramos recorrer. Nos quedamos a mitad de camino, un poco más allá de mitad de camino, depende cómo uno lo mire. Después tuvimos una crisis, no nos pudimos recuperar a tiempo y perdimos elecciones porque mucha gente sintió que el camino por el que íbamos no era al que nosotros habíamos prometido ni el que la gente quería. Y entonces, digo, lo peor que hicimos fue no haber logrado la estabilidad o el apoyo político o lo que sea para lograr ese recorrido. Eso es lo que Macri dice, que él se arrepiente de no haberse involucrado de manera más personal, más directa para negociar con los gobernadores para hacer esa transformación política que era necesaria. ¿Te referís a eso? Sí, pero con una aclaración. O sea, él siente que después de ganar las elecciones de 2017, que era clave para nosotros ganarlas, él fue a negociar con los gobernadores acuerdos muy importantes que después se firmaron y se festejaron, pero que no tuvieron la profundidad necesaria
como para en 2018 ya tener un déficit más bajo y en 2019 todavía más bajo, ¿no? Entonces lo que dice él es, me tendría que haber involucrado más directamente en estas negociaciones, no tercerizarlas, pero al mismo tiempo siento que no sé si hubiera tenido mejores resultados que aquellos que sí hicieron estas negociaciones, porque yo no veía del otro lado una voluntad real de negociar en el sentido de ceder. O sea, ¿no? Cuando la gente habla de los acuerdos nacionales, hay que ceder, hay que perder algo para que el acuerdo tenga sentido. Y en ese momento no había una sensación en Argentina de si nos ponemos todos, si no nos ponemos todos, no vale la pena, ¿no? Y entonces, y creo hoy todavía no existe esa sensación. Entonces él dice, debía haber invertido más tiempo de mi agenda y más capital político en estas negociaciones, pero no culpo a los que hicieron estas negociaciones porque creo que no sé si hubiera tenido un resultado distinto. Claro. Un minuto ahí metámonos un segundo en algo que acabas de mencionar, Sí. que es una pequeña desviación, pero capaz que hay algo bien interesante para comentar, que es esto de las negociaciones políticas o los acuerdos políticos en el país en los que hay que ceder para que tengan algún sentido. Hagamos un poquito de doble clic ahí. ¿Qué estás imaginando? Todo el tiempo se habla de que habría que hacer un gran pacto nacional. ¿En qué consiste y qué es ceder en este caso? A ver, depende del diagnóstico que uno tenga, ¿no? Yo siento que algunos de los que proponen un acuerdo tienen un diagnóstico un poco superficial sobre los problemas que tiene la Argentina y creen que eliminando a los extremos, digamos, a Cristina y a Mauricio, los moderados se ponen de acuerdo y el país sale adelante. Yo creo que no solamente por una cuestión de política y de dar una señal de moderación, eso va a funcionar, ¿no? Con los mercados y con la opinión pública, va a generar una confianza que va a permitir hacer 2 o 3 reformas, etc. Yo creo que los problemas son más profundos. ¿No? En ese acuerdo nadie parece ceder demasiado, es como que es simplemente generar confianza. Yo creo que hacen falta reformas más profundas, que hay gente desde los empresarios, los sindicalistas, la clase política, los gobernadores, los intendentes, que tienen atrapadas recursos del Estado que les sirven para su modelo político y para su modelo económico y que no los quieren soltar. Muchos de ellos saben que los tienen que soltar para que el país crezca, pero no se animan a hacerlo mientras no lo hagan todos los demás, ¿no? Entonces, cuando hay que crear una situación en la que todo el mundo ceda un poco, ¿no? Que los empresarios se animen a competir, por ejemplo, que los sindicalistas se animan a modernizarse y enfrenten los cuestionamientos que puedan tener desde el nacionalismo o la izquierda, que los políticos resignen presupuesto, que se animen a recortar gastos que los debiliten políticamente, así, etcétera, ¿no? Porque realmente hay un problema ahí que tenemos de falta de competitividad en todos lados. Esto es lo que yo creo, este es el acuerdo más ambicioso. Entonces, para hacer un acuerdo, si el diagnóstico es superficial, ese acuerdo va a ser conservador, va a ser un acuerdo a favor del statu quo, de volver a una situación anterior, de proteger un orden. Si el diagnóstico es más, estamos hace 50 años patinando y no logramos arrancar, ese acuerdo tiene que ser perjudicial, al menos en el corto plazo, para los que lo firman. Si no es así, para mí no vale la pena. Hernán, ¿y para qué sirven las autocríticas en política? ¿Sirven para algo? Para mí sirven para 2 cosas. Sobre todo para nosotros como espacio político, quiero decir, ¿no? El peronismo tiene otra relación con sus votantes y con la opinión pública y con el mundo político. No se le reclama autocríticas, el peronismo no las hace y no es un tema para ellos, ¿no? O sea, la carta de Cristina el otro día seguía acusando de todos los males a otras personas y ella no se hacía cargo de nada. Y nadie le reclama, digo. Nadie le dice a Cristina, hace una autocrítica. Nadie. O sea que es algo que más es un tema de conversación, un tema político para el espacio no peronista. Y en ese sentido, para mí puede tener 2 funciones. Una, hacia la opinión pública, hacia los votantes,
La autocrítica puede bajar la guardia de quienes estaban enojados con vos, de quienes confiaron en vos y fueron decepcionados, que no te entendieron, ¿no? Que decían, yo sabía cuál era el camino de estos tipos y de repente no lo entendí más. La autocrítica puede devolverte la escucha a esas personas. Y hacia adentro, digo, en una coalición tan amplia y tan diversa, en la que obviamente en un ejercicio de gobierno van quedando heridos porque, digo, es imposible, la política es así. La autocrítica también te puede ayudar a aceitar el diálogo, a aceitar la buena fe, a aceitar la confianza, ¿no? Sirve para esas cosas. Obviamente también para aprender lecciones del pasado, aunque ahí yo soy un poco más escéptico porque creo que después los escenarios son siempre únicos e irrepetibles y las decisiones nunca son la misma, ¿no? Pero por ahí también se puede aprender alguna cosa. Uh-huh. Vamos un poco a temas de comunicación y política. Ahí te pregunto lo que te pregunté al principio, pero esta vez sí de comunicación. ¿Qué comunicaron bien, te parece? ¿Y qué no comunicaron tan bien o qué les quedó sin comunicar? Yo lo tomo esto y también como una autocrítica. Yo creo que el trayecto que le propusimos a los argentinos en 2015, a fin de 2015, era el correcto. Les dijimos, mira, acá hay una situación delicada, tenemos que hacer unos ajustes que van a llevar tiempo, pero después la cuestión va a ir mejorando y va a seguir mejorando. Tener paciencia, ¿no? Sobre todo con las tarifas, pero hay que hacerlo, ¿no? Lamentablemente son cosas que tenemos que hacer, etc. Creo que la gente lo entendió, a pesar de que no le estaba yendo tan bien a una persona en ese momento, estamos hablando de mediados, fines de 2016, principios de 2017, pero veía que sus vecinos por ahí sí, o que el Estado le respondía de mejor manera, o que había obras cerca de su casa. Eso nos permitió mantener mucha gente confiando en el gobierno. Y eso siguió hasta las elecciones, obviamente, que ganamos, fue la mejor elección para un oficialismo desde 1985, y se cortó a partir de la crisis, se cortó políticamente, para mí, con la batalla en la Plaza del Congreso a fines de 2017 por la ley de movilidad jubilatoria, empezó a trastrabillar los meses siguientes y se cortó con la devaluación, el proceso de devaluación de abril-mayo de 2018, que ahí la gente ya no dejó de ver esa luz al final del túnel que nosotros les habíamos dicho que estaba ahí y al que estábamos yendo, ¿no? Entonces, cuando se pierde ese recorrido, ese camino, es mucho más difícil contar los próximos pasos, ¿no? Entonces nosotros, además, una crisis que empezamos a correr desde atrás, que el dólar, que es el precio más visible de la economía argentina y ha sido un termómetro de la gobernabilidad de los gobiernos desde siempre, ¿no? Si sube el dólar, el gobierno es débil, si baja el dólar, el gobierno es fuerte. Tuvimos mucho más problemas para contar una historia de qué era nuestro gobierno, hacia dónde íbamos. Pero creo que mientras no hubo crisis, ese rato había funcionado. Al mismo tiempo, creo que en esos primeros años de gobierno, que funcionaba ese relato con la sociedad, no preparamos y no trabajamos bien la explicación del gobierno a lo que llamamos el círculo rojo, ¿no? Aunque se hicieron decenas de reuniones y la gente, digo, no es que faltó énfasis o no faltó cercanía, sino otra cosa un poco más inasible, o un foco más directamente. Y es cierto, nosotros veníamos con una tradición como equipo de trabajar en campañas, ¿no? Y en la campaña, honestamente, necesitas menos al círculo rojo y al periodismo de lo que necesitas para gobernar. En campaña uno puede ignorar a los intermediarios porque no votan y sus mensajes tampoco son tan importantes para la elección, quiero decir, pero en el gobierno sí. En el gobierno los intermediarios funcionan generando climas y generando situaciones que pueden influir incluso en el Congreso, en la voluntad de los gobernadores, en los actores políticos, ¿no? Y creo que eso tardamos en verlo. Justo te iba a preguntar eso un poco más adelante, pero ahora ya sacás el tema. ¿Cómo se hace una campaña electoral? ¿Cuán distinguible es además eso de una etapa ya cuando estás en el gobierno? Pero primero vamos a la campaña electoral. Me acuerdo haber leído Cambiamos, tu libro,
y ahí había una buena descripción que te pido que por ahí la resumas, de cómo se construye un candidato o cómo hay etapas en la campaña. ¿Cómo lo dirías? Bueno, es mucho más lindo hacer una campaña electoral desde la oposición que desde el gobierno, ¿no? Desde el gobierno tenés muchas más limitaciones, podés ser menos creativo, porque tu candidato además es presidente y tiene responsabilidades e inercias que no puedes cambiar. Pero desde la oposición lo que tenés que lograr, para mí, para empezar, además del conocimiento del candidato, obviamente, es la credibilidad y la confiabilidad. O sea, que la gente crea que lo que este tipo dice cuando habla es verdad. Eso para mí es el primer activo que hay que construir y después construir otros, ¿no? Pero sin credibilidad es muy difícil después ir creciendo en las otras métricas y en lograr apoyo de la gente. Y esto me parece una señal muy de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que, hemos destruido un sistema porque quisimos destruirlo, ¿no? El sistema del siglo XX, ordenado, de las comunicaciones de arriba hacia abajo. Los que comunican desde arriba eran una pequeña élite y abajo había una masa indiferenciada que escuchaba y se lo creía supuestamente. Y ahora vivimos en un mundo, ese mundo lo quisimos destruir porque no nos gustaba y Internet nos dio la manera de hacerlo. Todavía no pudimos construir un mundo nuevo, ¿no? Y en los escombros de aquel mundo estamos, ahí sin saber dónde estamos, donde habla todo el mundo y nadie tiene autoridad para nada y es muy difícil tener credibilidad. Entonces, por eso la credibilidad me parece tan importante, la confiabilidad. Cuando alguien logra confiabilidad, se ahorra muchos problemas después y puede remontar a cualquier situación. Pero por eso lo bueno de esto, lo bueno de este modelo, es que te obliga a ser auténtico. Casi que te obliga. Es muy difícil ser falso en el mundo de hoy porque se nota muy fácil, quiero decir. Entonces, y esto va para candidatos y va para marcas y va para todo. O sea, te obliga muy a ser quien sos públicamente. Entonces eso también te obliga a mejorar, a ser mejor persona de alguna manera, ¿no? Porque se nota mucho los errores, los cambios de discurso se notan mucho y perdés credibilidad muy fácil, ¿no? Esa es la situación en la que estamos y que no veo que vaya a cambiar por el momento. Y etapas que hay en una campaña de comunicación. ¿Qué tan distinta es la comunicación desde la gestión y desde la oposición? Ahora les toca hacer oposición y están comunicando también de una manera distinta. ¿Cómo lo describirías? No, la diferencia más importante es la responsabilidad que uno tiene cuando comunica desde el Estado, ¿no? O sea, uno no puede equivocarse, no puede chicanear con un dato, no puede hacer nada que no sea con la información oficial, ¿no? Y eso es una responsabilidad muy grande, aunque le gustaría, aunque ve que los opositores lo acusan a uno con datos o manipulados o presentados de una manera un poco capciosa, uno tiene que responder de la manera que tiene que es. Entonces eso es una limitación muy importante. Y ese valor está por encima de la pelea política, ¿no? Y aparte pensar que nosotros, ahora queda un poco lejano, pero nosotros veníamos después de una gestión que durante 8 años había falseado estadísticas públicas en el INDEC, pero también en educación, en seguridad, en un montón de otros ámbitos, y queríamos realmente hacer un contraste con respecto a eso. Entonces la comunicación nuestra tiene que ser muy cuidadosa con los números, y para decir de verdad, nunca fuimos desmentidos, nunca tuvimos un escándalo por uso de datos que no fueran así. Comparado con ahora hay muchas veces como controversia sobre información que da el gobierno nacional, ¿no? Nosotros nunca lo tuvimos. Quizás conspiraba en contra de tener un público más apasionado y que sirviera para contestarle a la oposición, pero esas son las limitaciones que teníamos, ¿no? Después estaban los voceros que hacían lo suyo con la información que le dábamos nosotros, pero tratábamos de ser muy cuidadosos. Esa es la desventaja principal de estar en la gestión, pero bueno, con la responsabilidad de estar en la gestión, ¿no? Uno siempre quiere gobernar y estar ahí. En la oposición, obviamente, uno puede ser más creativo, más picante, menos responsable en los hechos. Uh-huh. ¿Qué te parece que
que expresan esa forma de comunicación ciudadana espontánea que son los banderazos. ¿Hay algún segmento político que represente esos reclamos? Bueno, digo, obviamente son gente, considero yo que en su mayoría ha votado Juntos por el Cambio o que alguna vez ha votado candidatos de Juntos por el Cambio, ahora votó Alberto y está decepcionada. Pero los tomo como una advertencia, el mensaje siempre del gobierno, ¿no? Y empezaron estas marchas con los gestos de kirchnerización del gobierno, ¿no? Empezaron con Vicentín, siguieron con la reforma judicial y después siguieron cada vez que el gobierno se dio o pareció estar más capturado por el programa kirchnerista, ¿no? Creo que es un mensaje que la sociedad le dice al gobierno: vos ganaste las elecciones diciendo otra cosa, diciendo que eras moderado, diciendo que ibas a construir para todos los argentinos. Por eso nos gustó tanto cómo encaraste la pandemia al principio, ¿no? Pero a medida que te fuiste alejando de eso, la sociedad no le gusta. No digo que sea toda la sociedad la que está en los banderazos, pero me parece que hay algo ahí que es un mensaje más a Cristina que a Alberto, o un mensaje a Alberto de su relación con Cristina, ¿no? Me parece que no hay una mayoría que apoye un camino hacia el populismo o hacia el chavismo, como queramos decir, y que estos banderazos tratan de hacer una advertencia sobre ese camino, no cuestiones concretas, además obviamente de la cuestión de la cuarentena o la cuestión económica, que hay mucha gente que sufrió mucho este año, pero me parece que el mensaje político es ese, que le piden, que le advierten al gobierno de no radicalizarse. Y ha funcionado, o sea, honestamente ha funcionado, porque Vicentín finalmente no ocurrió, la reforma judicial está muy trabada, y todos otros intentos de radicalización del gobierno no han funcionado. El gobierno no ha tenido fuerza para radicalizarse este año, a pesar de que cuando están en problemas muchas veces el recurso es a radicalizarse, ¿no? Y cuando ha intentado moderarse, creo que le ha faltado capacidad, competencia. Pero, y esa es la duda que tiene el gobierno y que de la que le cuesta salir. Pero me parece que entre los banderazos y la debilidad del gobierno para radicalizarse hay una relación bastante directa. Última pregunta. Ya sé que nadie tiene la bola de cristal sobre cómo va a ser el futuro, pero hay como elementos que van apareciendo. Mauricio Macri que empieza dice cosas, dice que va a ser en las elecciones del año que viene, se empiezan a posicionar candidatos. ¿Cómo imaginás el futuro político en Argentina? De nuevo, sin la bola de cristal, pero Sí, poniendo la imaginación. no, yo imagino Juntos por el Cambio unido, que en los distritos donde haya más de una persona que quiera ocupar posiciones de liderazgo se dirima a través de las PASO, por lo tanto espero que las PASO continúen, y me parece que sería un papelón oportunista y que sería castigado por la sociedad si se anularan las PASO. Y lo mismo el camino hacia 2023. Los que quieran ser candidatos a presidente, me parece que hay un recurso como las PASO que permiten hacerlo y que sirven también para conducir las ambiciones de cada uno de los miembros de Juntos por el Cambio, naturales, ¿no? Todo el mundo no quiere ser presidente, pero los políticos, muchos de ellos, ¿no? Es una cuestión más de personalidad que otra cosa, tienen la ambición de ser presidente, y me parece bien que se juegue así. Para mí la prioridad es mantener la unidad en una coalición que en general tiene mucha homogeneidad en sus valores y en lo que piensa y su visión de país. Hay diferencias en cuestiones más personales o de la relación con el gobierno, del peronismo, pero que para hacerlo diversa que es, me parece que tiene una homogeneidad de valores muy robusta, que la hace muy robusta, ¿no? O sea, yo confío y soy optimista en que Juntos por el Cambio va a ir unida a la elección del año que viene y a la elección del 2023, haciendo eso con chances de ganar. ¿Y el gobierno? El gobierno, yo creo que los incentivos que tiene para mantener el Frente de Todos Unidos también son muy fuertes, ¿no? Yo creo que hoy el que se divide pierde. Pero entonces también eso puede generar algún giro hacia la moderación del parte del Frente de Todos, solamente como para mantener cierta
apariencia de unidad. Igual el peronismo no puede hacer convivir radicales y moderados históricamente, los gobernadores, no importa qué ideología tienen, simplemente van ahí con el mainstream del partido, rara vez, rompen con la jefatura del partido, o que no es un partido, porque la personería no existe, pero es de movimiento. Entonces creo que es posible también que se mantengan unidos. O sea, es posible que hayamos un bipartidismo similar o superior al que tuvimos en las elecciones de 2019. En 2019 los dos principales candidatos sacaron casi 90% de los votos. Puede ser que en 2023 sea aún más, siempre que, esto con un asterisco importante, que no haya una crisis desordenada, una devaluación o algo así en los próximos meses, semanas, y eso genere un sacudón político que haya que dar de nuevo, que afecte la estabilidad de las coaliciones, ¿no? Pero en principio yo no veo mucho lugar, y creo que está bien contenido el ánimo que se vayan todos, que a veces aparece en la política argentina, y por ahora me parece que va a poder ser canalizado por las grandes coaliciones, quizás con la aparición de algún candidato marginal en algún lado, pero me parece que también es una señal, es una llamada a Juntos por el Cambio, que es donde yo pertenezco, a estar atento a esos reclamos y a no subestimarlos y a no creer que automáticamente nos van a votar, ¿no? Va a ser bueno volver a hablar de esto en 2021, cuando se acerquen las elecciones y tengamos más claro candidatos y todo. Así que seguro te propongo para que charlemos. Dale. Muchas gracias, Hernán. No, gracias a vos, Juan.